para todas las personas, ¿cierto? Bueno, nuevamente buenas tardes. Estamos en este espacio en el Conversemos la Historia. Retomamos nuevamente, pues después de una pausa por paro nacional y por toda la coyuntura, pues que estuvimos en meses anteriores. En esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con Eduardo Corrales Restrepo, egresado del Departamento de Historia, y nos presentará su monografía. Nos acompañará también el moderador Juan Esteban Monsalve. Le doy paso pues a ambos para que inicien con el Conversemos. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Carola. Bueno, gracias, Caro. Eduardo, otra vez, nos volvemos a ver después de... eh, o sea, para nosotros es un honor, obviamente, poder tener este espacio para compartir los trabajos de los compañeros, los trabajos de los egresados, los trabajos de todas las personas que quieran dar a conocer sus investigaciones. Y bueno, nuevamente regresamos, como lo dijo Carolina, después de un contexto caótico en Colombia que merecía un momento de reflexión. Entonces, nuevamente estamos aquí y tenemos el día de hoy a Eduardo Corrales Restrepo, que nos va a hablar sobre la Revolución del Llano de 1949 a 1953, la representación del enemigo a partir del corrido guadalupano. Eduardo, ¿cómo estás, hermano? Amigo, ¿bien o no? Aliviadito, aliviadito. ¿Vos qué? Bien, bien, ¿Vicioso? bien, bien. ¿Cómo va Muy todo? bien. ¿Qué estás haciendo? Bien, pues ahí seguimos dándole, leyendo, buscando, ampliando un poquito más, ¿cierto? Como los horizontes de investigación. Y pues ahí sufriendo también, encerrados, aunque saliendo un poquito más, ya ha dado muy duro este batacazo. Cada vez es más duro investigar, ¿no? No hemos tenido muchas fuentes, pero ahí vamos dándole. Sí, es problema común. Yo creo que es problema de todos. El tema de las fuentes y el tema de la investigación, sobre todo de los archivos. Mm. Ahora con el tema de la pandemia, que muchos archivos están cerrados, pero bueno, gradualmente se ha ido abriendo el espacio. Señor. Eduardo, vayamos al tema. ¿Cómo es Listo. esto de la revolución en el llano de 1949 al 53, la representación del enemigo a partir del corrido guadalupano? Yo te tengo una presentación, hombre, Dale. muchacho. Espérate y verás. Yo creo. Ay, no, no la puedo abrir por aquí. Pam, pam, pam. No sé si lo están viendo. Están viendo ahora la presentación. Vamos a No, abrir. aún. No, ven. A ver, voy a apagar mi cámara y me cuentan si ahora la ven. Bueno, vamos a hacer No. un recorderis. Todavía no, Eduardo. Vamos a hacer un recorderis. La idea es que Eduardo exponga su trabajo, su investigación, y si hay alguien, alguna persona asistente de las 23 personas que están, si no estoy mal, que quiera hacerle una pregunta, vamos a abrir un espacio para hacer las preguntas al final de la charla. No Entonces, por sé. favor, si tienen preguntas, las depositan en el chat y al final las vamos a leer. Ahí sí se ve, Eduardo. Y ahora sí lo están viendo. Eso. Sí, Perfecto. eso. Bueno, ahora sí Listo. arranquemos pues como con esto. Mi nombre, como bien lo dijo Juanes, es Eduardo Corrales Restrepo, historiador de la Universidad de Antioquia. Y a este encuentro pues decidí ponerle los cantares de la insurgencia del llano, ¿cierto? Como para hacerlo un poquito más atractivo. Versa, como bien dice Juanes, sobre... Ah, bueno, antes de arrancar, les voy a antojar un poquito. Aquí tenemos un primer corrido que diría así: vivíamos en medio de sufrimientos y pesares tan humanos y experimentando leyes de gobiernos tan tiranos, como fue el de Mariano Espina y el doctor Gómez Laureano y el señor Don Urdaneta, el que vio su desengaño, que al verle la tiranía a este pueblo colombiano les tocó formar revoluciones a unos llaneros bien bravos. Esta estrofa hace parte del corrido de la historia de un gran pueblo colombiano, que se encuentra en el libro de Orlando Villanueva Martínez, Canciones de la Guerra, ¿cierto? Y la imagen es de Arnulfo Briceño, cantante y compositor de la música llanera, ¿cierto? Uno de sus pues, corridos más famosos es La Toma de Páez. Ahora sí, como bien decía Juanes,
Este corrido, pues esta presentación pertenece al trabajo de grado La Revolución del Llano, 1949-1953, la representación del enemigo al partido a partir del corrido guadalupano. Entonces, ¿qué traté de hacer? Fue un trabajo de grado que buscó conocer de la mano de los corridos guadalupanos o guerrilleros los sentimientos, los pensamientos y representaciones de los insurgentes durante el conflicto a mediados del siglo XX, específicamente preguntándose acerca de la representación del enemigo. La intencionalidad que marcó este trabajo de grado fue realizar una investigación que se basara en la opinión de los insurgentes y no en las fuentes oficiales. El conocer la otra versión de la confrontación y contrastar esas dos versiones fue lo que me permitió ver una imagen más clara de esa representación del enemigo, ¿cierto? Bueno, manejé unos conceptos y unas teorías básicas, ¿cierto? La representación, ¿cierto? Una representación no desde la imagen platónica de una mímesis, sino una que pasara por los procesos cognitivos en donde la interacción con el sujeto es el que va a determinar mi imagen de él, ¿cierto? Tenemos a Smith con la teoría de amigo y enemigo, el concepto de corrido y de una insurgencia y no una revolución, puesto que ya sabemos, o bueno, no voy a dar eso por sentado, puesto que la revolución implica un cambio dentro de los paradigmas, ¿cierto?, que emergen o que se encuentran actuales, pues para ese momento. Entonces lo que se buscó no era un cambio a profundidad, sino que era una serie de mejoras o transformaciones, pero no una transformación a profundidad. Y respecto a la teoría, se trabajó a James Scott con los discursos ocultos para categorizar esa imagen del corrido. Otras teorías que me ha permitido el diálogo con otros profesores, con otros compañeros y compañeras, y en otros espacios en donde he tenido la oportunidad de presentar el tema, nos damos cuenta de que podemos también beber de la hegemonía por Antonio Gramsci, de la infrapolítica por parte de Michel Foucault, sobre el Estado y la Nación desde Mario Ruffer y la dominación, el concepto de dominación a partir de Ranajit Guha. Otros conceptos que se pueden explorar y otros temas que valdría la pena echarle ojo, podría ser como ese concepto de bandido y de pícaro que trabaja Hobsbawm, ¿cierto? Aunque él lo idealiza en ese mundo medieval europeo, pero sí hay unos ciertos valores que se pueden extrapolar a este mundo latino, y también está ese concepto de comunidad e identidad en esa respuesta o en esa pregunta que siempre se ha tenido en el mundo latinoamericano. Son temas pues que valdría la pena indagar y profundizar. Entonces, siguiendo, se abordan unas fuentes, ¿cierto? Pues la bibliografía sobre la violencia va a ser fundamental para comprender todos los procesos, pero centrándonos especialmente en los textos que hicieran hincapié del enfrentamiento en el llano, ¿cierto? Y de la fuente primaria por excelencia siempre fue los corridos guerrilleros, los diarios de los guerrilleros. Si se quiere, se puede trabajar desde el teatro con la obra de teatro Guadalupe Salcedo, años 50. Tenemos varios documentales, por ejemplo, el del Capitán Dumar Aljure, entrevistas a algunos guerrilleros o a Cholo Valderrama, como te contaba antes de que empezáramos la reunión. Hay literatura. Viento Seco es una de las novelas que me ha permitido entender esa violencia en el llano, y biografías de guerrilleros, ¿cierto? Esta es una imagen hecha se lo explico con plastilina en sus videos sobre la violencia. Este es Guadalupe Salcedo, uno de los exponentes más importantes del movimiento del llano. Bueno, ahora sí, el trabajo partió de una organización, de un apartado preliminar, ¿cierto? Lo correspondiente a la elaboración del proyecto, pues, que es el balance, todo este marco teórico, conceptual, metodológico, ¿cierto? Con los que vamos a abordar cuáles eran nuestros límites en esta investigación. Y un primer capítulo que va hacia una contextualización histórica. Esta contextualización histórica buscaba dos objetivos. El primero era debatir bibliográficamente el hecho de que las investigaciones se han centrado en la violencia, en el fenómeno de la violencia, específicamente en el conflicto bipartidista entre conservadores y liberales. Pero lo que quise expresar, al menos en esa parte del contexto histórico, es que la violencia bipartidista no es el único malestar generado en el llano, pues que es el caso particular. La tenencia de tierra, el abandono estatal son otras problemáticas que afectaron y
ahondaron mucho más la desigualdad social que se encuentra en el llano y es en parte la causa de su levantamiento, ¿cierto? Entonces, la violencia bipartidista lo que hizo fue cerrar el foco de investigación que pues, después de los 90 vuelve y se abre y empiezan a haber otras preguntas, ¿cierto? Sobre por qué el fenómeno de la violencia, pero sí es necesario para mí, o al menos lo fue para mí, centrar eso en la discusión. La segunda parte del contexto histórico se va a basar, primero arranca desde el 25 de noviembre del 49, cuando Eliseo Velázquez forma las primeras guerrillas del llano, ¿cierto? ¿Ya? Con lo que pudieron, se armaron y van al pie de monte a combatir. Y luego, pues obviamente después de la muerte de Gaitán, es una de las causas que provoca pues como este malestar, ¿cierto? Van a tener esa primera experiencia organizativa para rebelarse, ¿cierto? Y generar unas confrontaciones contra el Estado. Entonces esas son las primeras pues como lucecitas de ese enfrentamiento. Luego seguimos por la misma línea de Orlando Villanueva Martínez, en donde él divide el movimiento insurgente del llano. Hola, pasó No, algo con el sonido. creo que perdimos a Eduardo, pero ya va a volver. Eh, Vamos a esperar un momento que Eduardo vuelva a la reunión y seguimos con la presentación. Mientras tanto, decirles a todos que muchas gracias por estar acá otra vez después de el contexto del paro nacional. Había que parar también las reuniones porque, que claro, el ambiente, el contexto estaba muy caótico y bueno, ya regresamos y vamos a tratar de hacer periódicamente las charlas como lo veníamos haciendo por medio de la virtualidad. Entonces, nuevamente, si tienen alguna inquietud, si tienen alguna pregunta sobre el tema, la invitación está a que dejen las preguntas en el chat y ya Eduardo en su momento va a responderlas. Vamos a esperar un momento que Eduardo vuelva a conectarse a a la reunión. Importante lo que dice Luisa, que recordarles que para poder ingresar, acceder a los y ahí están los dos enlaces. eh, Ahí acabó Luisa también de colocar el enlace. Entonces la invitación es a que se inscriban también para recibir el certificado de asistencia a la charla. Esperemos unos minuticos. Yo creo que Eduardo tiene problemas con la conexión a internet. Ahí nos disculpan ese percance.
Buenas. Bueno, Hermano, se había caído. ya, sí, claro, lo mismo de siempre. He estado batallando desde hace 2 semanas con ese internet y no han podido hacer nada. Vuelve y juega, Hágale, por si tienen tiempo. hágale. ¿En qué parte me quedé o en qué parte se quedaron? Usted estaba hablando de el doctor Orlando Villanueva Martínez, que ha sido uno de los estudiosos pues, que ha trabajado este tema de los corridos y la insurgencia llanera. Sí, Eh, da mucha curiosidad porque vos lo nombrás muchas veces sí. o lo citas en varios apartados del trabajo, entonces ibas por ahí. Listo, entonces estoy como en la organización del texto, ¿cierto? Listo, entonces ya voy a volver a presentar. Denme un segundito, me cuentan cuando puedan ver la pantalla y esperemos que otra vez no vuelva a pasar. Sí, ahí está. Listo, ahora sí. Bueno, retomando entonces en la organización, entonces está esa división que plantea Villanueva Martínez sobre una que está guiada por la dirección del Partido Liberal y esa segunda etapa ya va a estar caracterizada por un movimiento más orgánico y más propio de ellos, obviamente sin dejar de creerse liberales. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta segunda etapa? Ya llevan 3 años de guerra, de conflictos, y ahora van a empezar a primar los caudillismos y las personalidades de los líderes guerrilleros, y poco a poco el movimiento se va a desarticular, ¿cierto? El mejor ejemplo que tenemos va a ser entonces con Guadalupe Salcedo, cuando en el 53, después del golpe de Estado propiciado por Gustavo Rojas Pinilla, se firma la paz con los insurgentes del Llano y el movimiento se dispersa. Entonces, hasta ahí iría esa parte del segundo, pues, del primer capítulo, ¿cierto? Y por eso el trabajo va hasta el 53. Luego de lo que ocurre con la firma de paz y los demás asuntos, no lo abordo. En el segundo capítulo, entonces ya vamos a hablar de la teoría, ¿cierto? De cómo los corridos se relacionan con el discurso oculto y algunas conceptualizaciones del corrido. Entonces, vamos a hacerlo más sintético. ¿Qué va a decir Scott frente a los discursos ocultos? Para que haya un discurso oculto se necesitan 3 condiciones básicas. La primera es un espacio social determinado y un grupo determinado que tenga puntos en común y que esté bajo un efecto de dominación, ¿cierto? O haya un poder hegemónico superior a ellos. Esa es la primera condición. La segunda condición que vamos a encontrar del discurso oculto va a ser que haya una serie de injurias que atenten contra la moral y la dignidad y el buen nombre de ese colectivo. Y a partir de este proceso de la identificación como colectivo y de un espacio seguro en donde replicar un mensaje, se va a desarrollar ese tercer momento que vendría a ser el discurso oculto como tal, que ya es toda una serie de ofensas y de formas de resistencia ideológicas en un primer momento en contra del detentador del poder, ¿cierto? Bien lo dice Scott, esta resistencia puede pasar a un estado material, que es lo que vamos a ver en el enfrentamiento del llano. No sé si están viendo acá este corrido, se llama La Revolución del Llano, ¿cierto? Cantado por el Cholo Valderrama, y vamos a empezar a hacer pues como ese juego de análisis con los corridos. Entonces, esta estrofa, la primera estrofita que les traigo acá dice: vengo a dar una explicación de lo que mi corazón siente. La revolución del llano aquí la tienen presente. Se compone de 1000 hombres, un capitán y un teniente, un sargento de primera, su respectivo escribiente, un doctor en medicina y muy buenos asistentes, expertos en la materia y una práctica excelente, un coronel de criterio, el hombre más eminente, que dirige el movimiento con su ciencia competente, para luchar en el llano, una lucha seriamente, con el fin de liberarnos y tumbar al presidente. Entonces ya vamos a empezar a notar en las letras de los corridos que hay toda una identificación, que ellos saben bien quiénes son, cómo están conformados y cómo es el movimiento, qué quieren y por qué luchan. Y en la segunda estrofa nos damos cuenta con los hijos del Casanare. Este elemento, cuando se habla de los hijos del Casanare, por acá escuché como los comentarios, ¿no? Creí que no lo estaban viendo. Con los hijos del Casanare ya no se está hablando propiamente de grupos específicos, sino como la identificación de todo un colectivo, ¿cierto? Entonces, los hijos del Casanare, eso es más que suficiente.
para contener la lucha en los llanos del oriente. La revolución del llano tiene a favor buena gente porque ha visto el desengaño de la mayor parte este hiriente, ayudar con interés sin poner inconveniente, no que quiere ser esclavos y muchos sirvientes de un gobierno tan tirano que fue al poder fácilmente. Ya entonces empezamos a comprender que empieza este juego de antagonismos, el bueno, el malo, lo positivo, lo negativo. Entonces los corridos lo que van a es exaltar y enaltecer los valores positivos que ellos encuentran en sí mismos y van a comenzar un proceso de satanización hacia ese contrario, ¿cierto? Lo vemos también acá en la última estrofa. La situación en Colombia siempre está pésimamente, siempre hay mucho colombiano de sus familias ausentes, por causa de la violencia la que tenemos vigente. Las familias en la selva, eso es lo más remordiente, que abandonaron sus casas, quedaron sin un ambiente, al dolor desesperado para este pueblo doliente, ay pobre de la criatura, tantos seres inocentes. ¿Qué nos empieza a decir esto? A mí me fascina esta estrofa porque vamos a empezar a notar que yo puedo corroborar esta información de las familias en el llano, de cómo ellos migran al pie de monte a partir de la bibliografía, a partir de entrevistas, a partir de los diarios de los guerrilleros. Entonces, para hacerle pues, el frente a la academia con lo de la crítica de la fuente, ¿cierto? Yo puedo empezar a hacerle un rastreo a todos los corridos y a encontrar hasta qué punto se sobrepasa ya a una cierta ficción o cuál sí sigue encaminado dentro de ese discurso que ya se ha ido recogiendo en distintas fuentes. Por ejemplo, acá en Golpe Tirano, este también lo canta el Cholo Valderrama, es uno de sus más conocidos en cuanto al corrido guadalupano, y es Golpe Tirano dedicado solamente y exclusivamente a Laureano Gómez. Y es una satanización, pues obviamente del enemigo por excelencia, y bien dice, maldita sea la partera que le dio vida a Laureano, más vale si hubiera puesto a arar tierra con la mano, no sabe la pobre madre a cuánto pueblo ha dañado, a cuánto pueblo ha dañado. Antes no llegó a matarle ese perverso tirano, maldita hora y segundo en que el mundo fue botado, dejando con sangre roja esos pañales manchados, color que le enfada tanto y con el que fue alimentado, Obviamente el Cholo Valderrama lo canta mejor y lo dice mejor, pero acá, aparte de los elementos peyorativos a los que se refieren a Laureano Gómez, hay un elemento simbólico que vendría siendo el color rojo. No es de extrañar que durante este periodo que se está viviendo la confrontación, ya tenemos pues una tensión de la Guerra Fría, ¿cierto? Ya venimos encontrándonos unos choques entre los ideales y una persecución al comunismo, y Laureano Gómez siempre abanderó y siempre hizo un relacionamiento de los liberales hacia el comunismo, y el color rojo ha sido un elemento dentro de sus discursos que los guerrilleros también utilizaron en los corridos para hacer mofa hacia él. Aquí la última parte creo que traje pues una estrofa que no era, que les quería mostrar otra. Algunos están pensando que ese loco es un hermano, pero él es el gran traidor de este pueblo americano, que no vaya a pensar que él ya no está dominado, porque eso falta mirarlo hasta mañana pasado, pues todavía estamos luchando los rebeldes en el llano, ¿cierto? Acá vamos a encontrar entonces que dentro de los corridos hay un sentimiento de agremiación, que genera empatía, que invita a unirse las tropas, y nos damos cuenta en otros corridos, igual que en estos, que sí genera un proceso de empatía hacia el movimiento, de identificación cultural, de identificación social, de identificación de unos valores de lucha. Y mi corrido, ¿cierto? Pues este corrido me fascina porque se puede contrastar con cualquier fuente y sirve para ejemplificar lo que ha sido la violencia en Colombia. Es ojo por ojo, y lo cantan los alcaravanes, y está pues en las canciones de la guerra de Orlando Villanueva Martínez. Y cuenta la historia de un liberal que se hace guerrillero por una serie de sucesos que hemos visto con los chulados. Y dice, y esa tarde, como digo, taloneando mi alazano, al llegar al paradero, alcancé a ver en el patio a un grupo de gente armada que al verme me dispararon, pero llevo la gurupa chaparreando mi alazano. Pero me abracé del pescuezo como mono en matapalo y me escondí en un palmar en la orilla de un barranco. Y desde allí miré todo, a mi mujer la mataron, lo mismo a nuestros hijitos de 2 y 5 años. Y como para rematar, la casa también la quemaron, y así empezó la violencia en el suelo colombiano. Después de que sepulté a aquellos seres amados, hice una cruz en el suelo con cenizas de mi rancho, en señal de mi venganza, y me volví un hombre malo. Cierto que vengué esas muertes, quizás más de lo mandado, porque me volví asesino, era un maldito, un malvado. Y en esas noches de insomnio siempre pienso en lo pasado. Yo que fui un hombre tan bueno, dejé de ser hombre honrado por culpa de esa violencia que sacudió nuestro llano. Y ya, ahí finalizaríamos pues como esa introducción. Quería que fuera brevecita, pero
Lo que sí resalto de ese último corrido, aparte de toda la carga simbólica que posee dentro de sus letras, es la historia de cualquier guerrillero del llano, ¿cierto? Lo vemos en Viento Seco, lo vemos en la literatura, lo vemos en la poesía, en los cuentos de Arturo Álzape. Entonces es tan presente ese componente de la violencia, y en este corrido la guerra y el ejercicio pues de irse a pelear contra pues, de la violencia como tal se marca como un elemento negativo. Es decir, este proceso o este fenómeno que ha iniciado los chulavitas llevan a un deterioro de los valores de la época. Es decir, siempre vamos a encontrar en los corridos ese tipo de elementos. Juegos simbólicos que llaman a la empatía, a unirse hacia ellos, a comprender la lucha, a contar historias de la lucha, a enaltecer la idea llanera desde la independencia. Es decir, hay toda una serie de corridos que nos van a permitir ver esto. Y entonces sí, eso fue mi trabajo de grado. Me la pasé muy bien. No sé, ya empecemos a conversar. Sí, yo lo veo es como un intento de reivindicar el nombre o más bien el sentimiento o el simbolismo de lo que es ser llanero ante una versión oficial que es obviamente violenta, dado el contexto. Y a mí me surgen varias preguntas y es, por ejemplo, el tema de la mujer. O sea, había intervención también de la mujer en este tipo de manifestaciones. A mí me encanta esa pregunta, por dos cosas. Porque yo quería hacer historia comparada con México, ¿cierto? Porque empecé con lo de las Adelitas, y claro, vos ves a las Adelitas con un sombrerón y el hijo de madre, y una pistola acá, un fierrote, y acá bala y bala, y vos decís, pues vos le decís algo a la nena y te mete 3 tiros y se acabó. Es decir, la imagen de la Adelita como guerrillera es brutal. Y la pregunta era, ¿en el llano ocurría algo similar? No, no ocurría bajo esa misma imagen de guerrera que está ahí al filo del cañón, no, pero sí cuenta como esa línea de apoyo hacia los insurgentes. Las mujeres durante la insurgencia cumplieron el papel de la inteligencia de los hombres, sabían cuándo iban, llegó el ejército a tal pueblo, entonces entre los corrillos se iba llegando la información y los guerrilleros salían del pie de monte. Cuando ya no podían abastecerse, las mujeres eran las que abastecían a las personas. Literalmente, creo que Silvia Ponte en la biografía, ya no sé si es Silvia Ponte, tengo la duda, de Guadalupe Salcedo, menciona a mayor profundidad ese tema de las mujeres y de cómo la insurgencia del llano no hubiera sido capaz de resistir tanto tiempo en el pie de monte llanero de no ser por esas redes de comunicación que se entrelazaron en la ciudad. Sí, es bastante interesante el tema. ¿Por qué el corrido? O sea, ¿qué tiene el corrido? ¿Cuál es la estructura del corrido que lo hace tan interesante o tan atractivo como para generar este tipo de mensajes? Bueno, primero, cuando te hablaba de ese papel de identificación social y de la formación de colectivo, ¿cierto? El corrido guadalupano o el corrido llanero es uno de los elementos característicos de la región del llano, ¿cierto? Cuando se va a hacer la saca del ganado, están cantando, van con sus instrumentos. Cuando están en las rancherías, están cantando, están con sus instrumentos. Cuando están bebiendo en una tienda, están ahí declamando. Es decir, el corrido cuenta y pues va contando y narrando todos los sucesos de la vida cotidiana del llanero. Por esa misma razón, el corrido es el elemento por excelencia para la difusión del mensaje oculto, porque a través de ellos van a contar las historias de las batallas. Entrada Orocue, la toma de Páez, ahí están esos corridos y nos van contando cómo sucedieron. Para la gente que no alcanzaba a saber de ellos, todo un segmento, van llegando las noticias, pero la ventaja del anonimato y que es un discurso oculto es que puede pasar de boca en boca, se puede llevar, lo anotas en un papelito la letra para que no se te olvide, o lo aprendes de memoria. Nunca vas a saber quién es el autor por si te detienen o te escuchan cantándolo. Entonces, me llegaron. No, yo lo escuché a alguien más, pero yo puedo ser el mismo autor de ese corrido, pero no tenés cómo comprobarlo. Esa es la gran ventaja que tiene sobre la imprenta. A mí en la imprenta me pueden rastrear la imprenta, llegar hasta donde yo imprimí y ahí me pueden decir, pero la canción se pierde entre todo un mar de público que le empezó a aprender y que le hizo sus variaciones, porque a medida que se va esparciendo, se diluye el mensaje. Es decir,
quedan rasgos muy generales, pero se le van cambiando cositas. Por ejemplo, de la Revolución del Llano hay 4 versiones. Y uno es Alma Negra, otros dicen que es de yo no sé quién, pero es que Alma Negra escribía así, pero no se sabe. Es decir, algunas son del momento y otras se escribieron posterior a la confrontación de Llano. Dale. No, muy interesante. El tema del corrido sí me llamaba mucho la atención. Sí. Es porque también si uno lo pone a comparar con el corrido mexicano, también tiene pues un trasfondo con la Revolución Mexicana, que también lo hablabas vos ahorita, eh, con el tema de las mujeres. Y pasa exactamente, no sé si es lo mismo o qué influencia hay entre uno y la otra. Pero influencia en cuanto a qué. Pues O sea, el contexto obviamente sí. recrea el corrido, pero si hay una influencia mexicana en este tipo de corridos guadalupanos. No. Voy a hacer la aclaración porque siempre se da para la confusión. El corrido guadalupano vendría a ser por Guadalupe Salcedo, ¿cierto? Mucha gente lo confunde pues, por la Virgencita de Guadalupe y porque los corridos son más famosos en México pues, que acá. Pero la herencia del corrido, según el rastramiento que se le hace con la gobernación del Casanare, se empieza a hacer todo un libro de la conservación inmaterial, de patrimonio, de la gobernación pues, de Casanare. Y ahí nos cuentan de cómo el corrido ha sido o ha estado desde tiempos, desde la colonia, ¿cierto? Va a venir y bebió del juglar medieval y llegó con esa herencia española, ¿cierto? Entonces, aunque sí son muy similares y quise siempre hacer historia comparada, sí se me dio mucha dificultad encontrar puntos de relación, porque corridos mexicanos de la independencia, pues, la Revolución Mexicana, por donde quiera, hay montones. El Ministerio de Cultura de México le ha dedicado páginas a los corridos mexicanos de Emiliano Zapata, de Pancho Villa, cosa que no vemos pues, como, pues, en nuestro país, ¿cierto? Pero si quieren ir a buscar, por si ya ni van, porque es buenísimo, ver lo que produce la sociedad, es decir, ver lo que está produciendo esa gente en su momento histórico, para mí, a mí me voló la cabeza, personalmente. Entonces, sí, son como dos procesos como distintos para responder la pregunta. Listo. Ya para ir con las preguntas de la gente, de los asistentes, obviamente también hay que hablar del tema de las fuentes, Sí. porque siempre hay que mirar, por ejemplo, el tema de la historiografía. Este tipo de temas que tan trabajados están desde el punto de vista de la historiografía. ¿Qué vacíos encontraste vos o qué vacíos todavía hay? Mencionado la investigación, cito mucho a Orlando Villanueva Martínez, ¿cierto? Y es debido precisamente a eso. Cuando yo empiezo a revisar el fenómeno de la violencia, pues sí se menciona la revolución del llano, pero como un hecho dentro de la violencia. Entonces, bueno, pues yo me robo un pedacito de eso. Entonces, listo, sé que por allá en el Casanare y en el Líbano se alzaron unos llaneros y, bueno, y unos liberales se alzaron. Pero, ¿y qué? Es decir, no tengo una investigación más profunda. Orlando Villanueva Martínez, Blanca Inés Álvarez, creo que se llamaba, eh, que han tenido la oportunidad de ir al llano, de recoger los testimonios de la población y de hacer un trabajo etnográfico sesudo, de los cuales han rescatado esos corridos, es posible la investigación. Entonces, ha habido, pues, es muy poca la información que yo puedo encontrar de estudios que se hacen directamente sobre el llano, pero el llano sí está presente en la mayoría de los trabajos sobre la violencia, pero no con la profundidad que yo necesitaba que fueran abordados para poder informarme bien de qué había ocurrido. Es por la misma razón Claro, que no hay muchos autores. todavía hay trabajo que hacer, hay bastante. ¿Qué tan difícil fue el tratamiento de las fuentes? Por ejemplo, ahorita vos nos hablabas de diarios y nos hablabas de Sí. otro tipo de fuentes, y es muy interesante, por ejemplo, el tema de las coplas, de las rimas. ¿Cómo lo trabajaste vos? Bueno, primero
saber, medio ubicarme, pero eso fue más que todo como por saber hacia dónde estaba ubicado, de cómo se componía pues como la copla, en cuántos versos, en cuántas estrofas se dividía, ¿cierto? A nivel musical. Eso pues lo creí necesario más que todo para mí. Pero en cuanto a las fuentes, sí se hace muy difícil respecto a que hay cierto estigma a que no deberían ser fuentes históricas, ¿cierto? Porque es muy difícil a realizar crítica de fuente. Entonces, ¿y usted cómo va a contrastar de que eso es verdad? Pues, y empezábamos con la crítica de fuente para buscar ese ideal de verdad, ¿cierto? Muy característico de esa historia decimonónica que lastimosamente aún parecemos enarbolar y como realizar. Pero entonces el desafío no era ese, el desafío es entender desde las representaciones y desde las mentalidades, desde la historia cultural y la historia intelectual, cómo esas sociedades dejaron un registro y yo puedo beber de ese registro para comprender ellos cómo entendieron su realidad social, ¿cierto? La bibliografía y otras fuentes me brindaron la posibilidad de hacer ejercicios de contrastación para más o menos entender, ¿cierto?, como este proceso. Obviamente, y la ventaja de que como representación que va a partir de lo cognitivo, ¿cierto? Y que de mi interacción con el otro va a determinar lo que yo piense de eso. Eso me permite el hecho de que, listo, va a pasar igual que con la caricatura. Yo tengo el sujeto real, ¿cierto? Pero en la caricatura se desdibuja y se le sataniza o se le ridiculiza de algunas formas. Y esa imagen que va a quedar es el resultado de ese proceso de representación. De ahí es que yo veo para hacer el trabajo de las fuentes. Y pues la hermenéutica, Sí, ¿cierto? Que sí, nos va a ayudar claro, con el curso. Gadamer siempre va a estar ahí. siempre. Es interesante esa crítica porque pues, todavía se enseña esa historia y a ciertas fuentes como fuentes de verdad históricas, pero es muy interesante que hacemos la historia, hemos tenido varias ponencias que también van por esa misma vía. No necesariamente tiene que ser un manuscrito oficial o la versión oficial de algo para ser una fuente con la cual hacer historia. Claro, es que Eh, hay una tarea ahí muy, muy, que hay que ponernos muy pilas. Y es como siempre se ha hecho una historia oficial, ¿cierto? Y listo, pero ¿y qué otra historia hay? Pues, ¿qué hay por ahí que se nos pasó? ¿Qué dijeron esos otros grupos que, aparte de que fueron marginados, la historia también los está haciendo a un lado? Pues bueno, vamos a exacto. preguntarnos, a ver qué es lo que tienen por decir y que también es totalmente válido. Sí, aparte porque tenían, o sea, no tenían la posibilidad de, aparte de la música, aparte de las muestras artísticas, culturales, de los registros literarios, de poder manifestarse en la historia. Y hoy en día, no sé, es una manera de reivindicar esos grupos que siempre han estado al margen, como por ejemplo lo han hecho, digamos, los estudios subalternos, si se quiere. Vamos con una pregunta que por acá, bueno, no. Dice Federico Ayazo Vélez, de pronto viste algo sobre la cantautora Edna Flores, que también contribuyó desde la música y nos coloca un enlace ahí. A Edna Flores, no, la verdad, no, no llegué a escuchar ni leer sobre ella, porque cuando me voy a los archivos de la época, pues cuando me voy a esos corridos, el debate está sobre qué guerrillero fue el que escribió como tal el corrido, ¿cierto? O posterior a ellos es muy difícil de rastrear, precisamente. Ay, espérate que hay una pregunta. eh, entonces, perdón, me distraje un momentico. Eh, Como va a partir desde el anonimato, ¿cierto? Ese anonimato va a ser muy difícil ese rastreo. Entonces, búsquele la fecha de producción de una canción. No la encuentra, no la encuentra. Si tú buscas el autor, tampoco lo vas a encontrar. Es decir, hay sospechas, esta forma de escritura,
este tal dijo y este también dijo que probablemente este fue el que la cantó, ese fue el que la escribió, pero claro, como estábamos en guerra, pues cuando estaban en conflicto y como tenían que mantener el anonimato, yo no salgo a decir que eso es mío. Yo tampoco. Ese es el trabajo que han hecho, la verdad, grandes autores como Villanueva Martínez, como Beatriz, que han estado ahí tratando de desenmarañar eso, pero no sé si el compañero quiera tomar la palabra y nos cuenta un poquito, pues porque la verdad no sé, desconozco. Y gracias por el link. Ahorita voy a seguir sumando corridos. Sí, claro, si Federico quiere agregar algo más, bien pueda. Si no, vamos con Valentina, que también tiene, Valentina Corrales Restrepo, que también tiene una pregunta. Listo, no hay problema, Federico. Muchas gracias. Vamos con Valentina, que pregunta, ¿cuál es la ontología de... No. No. Su hermana. Sí, gracias. No, es muy linda ella. ¿Cuál es la ontología de los cantares de la insurgencia del llano? No, venga. Hago otra pregunta. ¿Cuál es la ontología? Es decir, eso tan profundo. No, pues la ontología de los cantares del llano, pues de la insurgencia del llano, viene es expresarse y es dejar de manifiesto esa opinión, ese sentimiento, ese ideal que ellos estaban construyendo durante la insurgencia o posterior a ella. Creería yo. No, pues Listo. Si de pronto Valentina también se quiere tomar la palabra, bienvenida. O si no, vamos con Anderson. dice el bizcocho. Pregunta Anderson León Londoño. Mi duda es con esto, Edu, ¿cómo se refleja la diferencia en historias de la oficialidad en cuanto a la revolución llanera? O por ejemplo, lo que se dice de Guadalupe Salcedo con lo que vos encontraste en la investigación que hiciste. No sé si me hago entender, dice Anderson. No, negro. Pues, ¿cómo así que lo que dice Guadalupe Salcedo? ¿Qué dice Guadalupe Salcedo? Es pena el micrófono. No, o sea, no que dice Guadalupe, sino, o sea, en la historia oficial, la verdad, de toda la vida, la de contar cositas, cómo se refleja, o sea, cómo han pintado la revolución del llano según pues, la biografía que han encontrado, y cuál es la diferencia con las investigaciones que dices, o sea, que alcanzas a ver, qué diferencias obviamente en cuanto a lo que dice de Guadalupe, pero también de la revolución pues, en general. Me lo hizo mi papá. La oficialidad, que es la mayor ofensa que se le puede hacer a un llanero, es tratarlo de bandoleros, ¿cierto? Entonces, bueno, hay dos tipos de oficialidades. La época de la violencia va a decir pues, que fue una serie de bandoleros que sí tomaron las armas, que se rebelaron, pero que luchaban por tierra, pero que al final terminaron haciendo pillaje. Y un montón, pues, unas cosas que al final terminan siendo hasta denigrantes, ¿cierto? Desde Laureano Gómez y la oficialidad de su momento solo eran pillajes, eran bandoleros que estaban ahí y que se dedicaban a cobrar extorsiones a los liberales, a cobrar vacunas por el ganado, pero que en realidad no estaban luchando por un bien colectivo. Ellos en el corrido, uno de los elementos que más detestan es el que los traten de bandoleros. Creo que en uno de los corridos hacía mención cuando decían como que los tratan de bandoleros, el peor de los agravios. Literalmente porque ellos no se consideran a sí mismos bandoleros. Es decir, la postura y el ideal con lo que se representan hacia ellos mismos es una figura enaltecida a través de unos fines para buscar una compensación de tierra, de, pues, primero que todo, sacar el Partido Conservador, defender su vida de la persecución chulavita, y esto sí lo podemos ver en esa oficialidad de historiográfica, ¿cierto? De los manuales de historia y los estudios de la violencia, pero siempre vamos a beber entonces de lo que dicen los periódicos, entonces otro ataque de los guerrilleros, entonces vamos a encontrar por parte de la prensa y por parte de ellos una satanización, pero al contrario, esta vez hacia los guerrilleros. Yo me paré es desde los guerrilleros hacia el gobierno. No sé si me gritó. No, eso era Edu. Ahí se ve el bizcocho. Listo. Sí, incluso vos, Eduardo, tenés un apartado que se llama Bandoleros, Bandidos e Insurrectos,
dos Sí. puntos, un reclamo frente a la dignidad del llanero, que es donde constantemente están como tratando de reivindicar su nombre y que no es necesariamente esa versión oficial que está atentando contra ellos. Precisamente ese titulito en el trabajo de grado, primero era dignificar, ¿cierto? Como a los llaneros. Yo acá sí tomo posiciones dentro de mi trabajo de grado, trato de tomar una posición y les siempre soy sincero y les digo desde dónde me ubico, ¿cierto? Estoy ubicado desde acá y voy a construir la opinión desde este punto. Y ahí en ese capítulo se va a empezar a abordar, o se abordó, ese cómo se construyen las ofensas, qué se les dice, cómo los atacan, cómo los mueven, desde cuándo empezaron a atacarlo, comienzan a hablar desde los chulados, desde los primeros agravios, el de bandoleros, la quema de tierras, el asesinato de madres, esposos, padres, hijos, de todo. Entonces esa es la construcción que plantea Scott, que va a configurar y que va a determinar ese discurso oculto. Entonces ahí estaba como tal esa interpretación. Bien, sigamos con las preguntas. Pregunta Natalie Ramírez Osorio. Edu, ¿cómo crees que este tipo de insurgencias y episodios de violencia en los llanos orientales influenciaron los movimientos guerrilleros que se manifestaron en los años 60 y 70? Yo recuerdo muy bien que el profe Andrés López siempre nos decía, no vaya a mezclar eso que se le va más largo, y tenía toda la razón, ¿cierto? Acá es donde hacemos un paréntesis, como estos guerrilleros del llano, una vez se desmovilizan, la mayoría se dispersa, otros van y se unen a los guerrilleros del Líbano, a los liberales del Líbano, ¿cierto? Que tenían una lógica maoísta. Esa lógica maoísta es la que después se van a adoptar en la primera Marquetalia. Es decir, si hay algunos guerrilleros que van a formar parte de las filas, pero el proceso de Marquetalia como tal bebe unas raíces históricas, que es la desigualdad por la tierra, pero de eso bebe toda América Latina, pero sí tiene sus características propias, tiene unos inicios y unos actores muy propios, que bien como lo cuenta la primera Marquetalia, hay una serie de reclamos a un territorio específico. Entonces, pues sí influye, pero hay que dar unas salvedades ahí. Hubo guerrilleros que estuvieron presentes en la conformación de las FARC. Bien, vamos con Federico otra vez, que pregunta, ¿conoces si hay algún vínculo entre los guerrilleros llaneros con Pablo Neruda? ¿O porque en esa obra de Villanueva que mencionas muestran una disputa que hubo entre Laureano Gómez y Neruda? Yo no sé, yo siento que Federico, encontrémonos y contame porque no, yo no conozco, pues con estos guerrilleros del llano no conozco vínculo con Pablo Neruda. Pues Pablo Neruda sí. No sé en cuál obra de Villanueva. Tiene varios textos. O la obra de teatro, o no sé. No sé si pudieras conseguirte un micrófono, porque siento que me está soltando unos datos brutales. Dice, en esa recopilación de la insurrección cantada y reclamada hay un poema de Neruda que escribió. No lo alcancé a fichar. Yo voy a tomar un número de 80 corridos, ¿cierto? Y hoy de esos 80 corridos seleccioné 10 que me sirvieran para el propósito de los 3 capítulos que iba a abordar, o los 3 apartados del tercer capítulo, ¿cierto? Pero hombre, qué bueno empezar a investigar sobre esa relación de Pablo Neruda con los guerrilleros del llano. O sea, está soltando un datazo de vital importancia. Sí, ahí hay otra investigación importante. No, es que tela para cortar ahí lo que quiera. Sasa nos pregunta que ella es una compañera de la UPB. Sara Isaza es una compañera de la UPB, y bacano que este espacio no solo sea para estudiantes o egresados de la Universidad de Antioquia, sino que la idea es expanderlo a todas las universidades, así no sea las universidades, a todos los o las interesadas
Pregunta, Eduardo, desde el uso de tus fuentes, ¿es posible hacer una geografía de la violencia? Es decir, ¿es posible definir ese contrapunteo entre lo oficial y lo insurgente? ¿Tú cómo lo definirías? No sé si Sara, Sara es así. Tiene por ahí, pues tiene facilidad el micrófono. Cuando te refieres a ese contrapunteo entre lo oficial, es como yo puedo hacer un mapeo para contrarrestar esas dos fuentes y que me encaje. No, no te entendí bien la idea. Eduardo, desde el uso de tus fuentes, ¿es posible hacer una geografía de la violencia? Sí, es posible hacer una geografía de la violencia. Es decir, ese contrapunteo entre lo oficial y lo insurgente. Eduardo, hola, buenas tardes. Hola Sara, buenas tardes. Nada, un gusto pues como escucharte y escuchar tu investigación, me parece muy interesante. Mi pregunta va dirigida más que todo como a esa geografía de la violencia humana que se ha hecho en los últimos años, que es con respecto a la ubicación de precisamente pues como todos estos conflictos y estos enfrentamientos que se han dado bueno, desde 1950, ¿cierto? La época de la violencia. Yo quería preguntarte cómo es posible definir, pues como a contrapunteo me refiero como a esa contraparte que diferencia lo insurgente de lo oficial, ¿cierto? Y de qué manera se podría representar en la crítica de las fuentes que hiciste, ¿cierto? Entonces, como que a eso va dirigida mi pregunta. Listo. Cuando yo me refiero a esto oficial, y es que cuando se revisa la prensa, en los diarios pareciera que el llano quedó aislado, ¿cierto? Entonces, en el llano ocurre una mentalidad que se esparce por los corridos y va a crear ese imaginario de que estamos en guerra y va a crear todas esas afinidades que te he ido comentando, pero en el resto del país vamos a tener una imagen que nos vendió la prensa y la oficialidad de los insurgentes como bandoleros. Eso en un primer momento. Y respecto a la geografía que me planteas, hay un seguimiento muy interesante de los focos guerrilleros que se pueden encontrar. Dos fuentes fundamentales. El diario de Eduardo Franco Izaza es clave y el seguimiento de los comandantes de cada uno de los movimientos. Cuando tú vas por Domar Aljure, cuando vas por Salcedo, por Franco Izaza, cuando vas por los hermanos Fonseca, vas a ver y vas a poder coger con palillitos, hacer todo un mapeo general de los rasgos de las batallas, de los focos donde estaban centrados, y por la prensa también podemos hacer un seguimiento de cómo escala y cómo se hacen unas fronteras entre departamentos. Entonces, Santander, que se vio hasta implicada, va a tener una influencia con unos guerrilleros en Antioquia. Es decir, poquito a poquito vamos a ver que hay un entrelazamiento entre las fronteras, se va a ir dibujando un poco y vamos a empezar a tener fuente de influencia sobre el movimiento insurgente y vamos a encontrar pequeños foquitos y se puede hacer un mapeo estupendo. No sé si alcanzo a responder la pregunta, ¿tienes otra duda respecto a eso? Si necesitas otra fuente ahí que te pueda Eduardo, a mí me zafar. parece supremamente interesante porque entonces no se estarían viendo como focos aislados, sino como realmente focos que finalmente se unen, ¿cierto? En la lucha. Es que ahí es donde está el problema, ¿cierto? Sí se está contagiando el movimiento, pues porque los chulados están acabando hasta con el nido de la perra. Es decir, todo lo que huele a liberal están yendo por ellos. El terror de la violencia es a nivel nacional con los pájaros, ¿cierto? Entonces, esta experiencia del llano, si bien incita a otras localidades a levantarse, hay un pequeño problema. Ese caudillismo del llano, de que yo soy el líder de tal grupo y que tin, que tan, fue lo que va a tener el declive más fundamental de las guerrillas del llano. Muy bien lo dice Orlando Villanueva Martínez en la tesis doctoral, el del 2017, no me acuerdo como tal como es el libro porque es larguísimo, pero son como 600 páginas, es un mamotreto horrible, y en él vas a poder encontrar esas riñas que tuvieron los diferentes comandantes guerrilleros. Tan es así que al final cuando pues se da la venta del movimiento, Guadalupe Salcedo es un traidor, decían los Fonseca, Guadalupe Salcedo es un héroe, va a decir esto. El tuerto, que era un antioqueño que terminó por allá en el llano como un guerrillero, que nadie se explicaba qué hacía por allá, pero por allá terminó dando lidia, como buen antioqueño que termina en cualquier parte dando lidia, va a estar ahí presente y va a decir, pues yo me sentí traicionado por Guadalupe Salcedo, y entonces esas rivalidades
van a estar tan marcadas por esos caudillismos. Entonces, sí hay un contagio en cuanto a los levantamientos, pero hay unas individualidades que no permitieron una cohesión. Es decir, lo intentaron en el 52, lo intentaron, crearon la primera, la segunda ley del llano, hermosa, donde se hubiera hecho real, hubieran ganado. Pero somos historiadores y no podemos decir eso. Entonces, pero no ganaron. Bien, muy interesante el tema. Sigamos por acá con Sara Arango Restrepo, que pregunta, Edu, teniendo en cuenta esto que dices de la narrativa que busca una reivindicación identitaria del guerrillero masculino, ¿es posible pensar que toda esta ese contrarrelato sirvió para acuñar la identidad del mismo hoy por hoy? No, dame un segundo, yo dirijo esa pregunta. Hoy están muy interesantes las preguntas, ¿no? Teniendo en cuenta lo Sí, que... hoy ha sido de las charlas donde han tirado preguntas bastante contundentes. Sí, como tan específicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Se notó que extrañaban las charlas bastante. Identitaria del guerrillero masculino, es posible pensar. No, venga, abran ese micrófono y cuéntenme bien, que yo leyendo como que no entiendo bien. Conversémoslo. Sara, por favor, si tenés el micrófono. ¿Cómo así que una O si no, reivindicación identitaria del guerrillero masculino? Es posible pensar que toda esta sirvió para... Yo creo ya entender. Ese espíritu pero masculino, ¿lo entiendes? Sí. De ese llanero que vemos hoy en día va a partir desde ahí. Pues desde, no sé. Que busca una reivindicación identitaria del guerrillero masculino. Es posible pensar que toda esta la identidad no, yo creería que sí. Pues voy a dejarlo así, como tan abierto. Ahí me perdone, si quiere ahorita le respondo. Porque yo quedé perdido. listo, vayamos con Anderson León Londoño, que pregunta, ¿encontraste alguna relación en cuanto a la identidad llanera con el asunto de los centauros, de la independencia con los guerrilleros de la época que trabajaste? Es decir, ¿hubo alguna conexión discursiva de ellos mismos en cuanto a ser una comunidad revolucionaria desde antaño? Sí. Pregunta Anderson. Totalmente, en 3 corridos específicamente. No lo cité en el trabajo porque el ideal no quería... Es decir, cuando trabajé el concepto de identidad, creo que sí medio mencioné ese pasado de antaño que ellos aún glorifican. La idea del centauro llanero siempre ha estado presente para ellos, tan es así que estuvo presente en los corridos guadalupanos y de la insurgencia, diciendo como nosotros que desde la independencia hemos estado acá poniendo el pecho, vamos a seguir haciéndolo. Vamos a encontrar también corridos sobre la muerte de Gaitán, ya me olvidó. La independencia, la muerte de Gaitán, valores positivos, negativos, el imaginario del problema de tierras, no, pues temas es lo que hay con esos corridos. Ahorita no valió uno con Pablo Neruda. Espera, y también hay una conexión con la Guerra Fría. La Guerra Fría y el comunismo también está presente. Dice Anderson que es bellísimo. Es bellísimo. Bueno, vamos con Natalie Ramírez Osorio, que pregunta, Edu, ¿viajaste a los llanos para darle una complementariedad a las fuentes y a la investigación? Nada, estamos en pandemia. No pude. Ganas no me sobraron. Ya, por ahí mal, y una amiga, ya tengo familia en el llano, y yo, vamos, cuando menos pensábamos, vamos para adentro, que encerrados, y la monografía teníamos que hacerla. Entonces no, pues se extendió todo el año, la pandemia, y nosotros apenas vinimos a salir ahorita, este año, en enero, y yo ya para eso, yo tenía que haber entregado el trabajo de grado y no tuve el placer, pero es algo que aún tengo pendiente. Sí, es un viaje bastante interesante que hay que hacer. Con respecto a eso, Eduardo, hermano, en cuanto a lo digital, ¿qué se puede encontrar? No, digital, pues por YouTube vamos a poder encontrar
alrededor de, se los digo, 8 corridos de Orlando Villanueva Martínez, Arnulfo, el que les mostré en la diapositiva del inicio, del Cholo Valderrama, y otros 2 cantautores que no recuerdo muy bien. Rompezuelos también está ahí. 8 corridos, muy buenos. 2 documentales y la obra de teatro de Guadalupe del Salcedo, años 50. En las librerías viejitas pueden encontrar las novelas de la violencia, como El Viento Seco, que va a abordar la insurgencia del llano, y el resto sí es de la biblioteca de la universidad. Y que precisamente porque estábamos encerrados y todo esto, se volvió un tema muy difícil, porque yo me quedé con los corridos que tenía fichados. Es decir, por eso me quedé en 80, porque eran más de 200 corridos que recogió Orlando Villanueva Martínez. Yo quedé con esas ganas de mirar esos otros corridos, pero ya no me prestan libros, ya me gradué. Sí, es una pregunta que hay que hacer porque la virtualidad nos obliga a eso. O sea, ya hay que preguntar qué hay digital, porque ya no hay acceso a muchas fuentes, pero afortunadamente, pues como decíamos, ahorita ya gradualmente se ha abierto pues como ciertos espacios. Pero si quieren, por ejemplo, ahí les hace de vital importancia, y es algo que me enseñó Anderson, y es como, por ejemplo, si quieren hacer ese tipo de historia, que es historia cultural, las fuentes son tan variables, tan variadas y tan versátiles, cómics, todos los que quieran. Si les gusta la cultura mexicana y quieren abordar los corridos mexicanos, el Instituto Mora tiene investigaciones respecto a esto, y el Fondo Cultural pues, mexicano de por allá tiene 2 galerías gigantescas sobre corridos de Pancho Villa y corridos de Emiliano Zapata. Además tiene los recortes del periódico, o bueno, no son los periódicos, son los panfletos que circulaban en esa época con la letra de los corridos. Entonces ahí está también eso. Listo, perfecto, ahí está. Uno no sabe las intenciones de los compañeros o las compañeras. Alguien le debe interesar mucho el tema, entonces también es como el llamado o más bien como una recomendación a cómo acercarse a este tipo de temas. O sea, ¿qué le dirías vos a alguien que te pregunte, Eduardo, ¿cómo estudio el tema de los corridos y la insurgencia en los llanos para la época? Pues primero, ¿qué les diría? Se van a enfrentar contra una academia. Se van a enfrentar contra una academia que probablemente, y de forma un poco despectiva, los va a tratar como si no fueran historiadores, ¿cierto? Pero ahí es donde les digo que deben de blindarse muy bien, deben de tener un buen marco conceptual, un marco teórico que los respalde, y unas fuentes que desde pues, estudios epistemológicos, desde la hermenéutica o desde las herramientas metodológicas que ustedes vayan a trabajar, sean capaces de respaldarlas y sean capaces de decir, como yo con esto puedo interpretar la historia, y si soy capaz de hacerlo y lo hago así y me lo puedo sostener así. Es decir, poner tus propios límites dentro de la investigación, cuáles son tus alcances, hasta dónde puedo llegar y no puedo llegar con esto, tener las salvedades de que es cierto que probablemente se pueda tergiversar un poco la información, pero que no puedo descartarla del todo. Y lo otro es, uno al inicio nunca encuentra nada. No, yo cuando empecé encontré 2 corridos, y luego fui conociendo autores. Por ejemplo, ahorita me acaban de decir Egna Flores. Lo primero que voy a hacer es llegar a buscarla, Egna Flores, para mirar, empezar a buscar, y así uno va creciendo ese acervo. A medida que va leyendo se va topando con otras palabras, con otros conceptos, con otras fuentes, y va a hacer creciendo ese monstruo. Yo empecé con los corridos y terminé con biografías, entrevistas, obras de teatro, literatura, y todo eso puede servir para justificar la investigación. Sí, pregunta Daniel Alejandro Cardona, que el análisis discursivo le parece muy interesante, muy valioso, dice él. ¿Pudiste hacer algún análisis musical? No, análisis musical, no. Yo no hice análisis musical, pues, no sé, no sabría cómo hacer un análisis musical, y pues, no sé cómo partiría, por ejemplo, ahí. Sería como la composición, el ritmo, no sé, la verdad desconozco mucho de cómo hacer análisis musical. No sé si de pronto Daniel nos pueda comentar cómo podríamos hacerlo.
Buenas tardes. Eduardo, Eduardo, me parece que tienes un trabajo bien, bien valioso. Lo decía porque pues, estás proponiendo nuevas fuentes, lo cual me parece eh, de gran importancia, pero entonces yo creo que con nuevas fuentes también vienen nuevas metodologías. Y aquí entonces, listo, estás trabajando la música, estás trabajando el texto, que eso se parece a, digamos, a lo que hemos hecho siempre en historia. Yo creo que un paso adicional sería, bueno, y esta nueva fuente que más me da, ¿cierto? Análisis musical, claro, puede ser análisis del ritmo, pero también puede ser análisis de cuáles son las influencias musicales que hay allí conectadas, en qué otros ritmos puede encontrarse esos inicios del corrido, porque entonces listo, está el corrido que tú estás analizando. Ahora te hacían la pregunta de si eso tiene relación, que tú te la planteas también, que si eso tiene relación con el corrido mexicano. Bueno, musicalmente hay ahí más que una influencia, puede haber conexiones, puede haber reciprocidad y de pronto con otras variantes musicales que están o no están vinculadas con la insurgencia, con la crítica, con ¿a dónde nos lleva ese análisis y esas conexiones con la música? Fundamental. Dani, no, brutal lo que acabas de decir, y sí te puedo responder entre dos, bueno, como 4 formas, o 5, o 6. El corrido guadalupano no se puede comparar con el mexicano porque musicalmente él va a tener una serie de instrumentos y unos ritmos y unos patrones rítmicos muy distintos al corrido mexicano, ¿cierto? Acá vamos a tener una influencia más de ese joropo, ¿cierto? Y el corrido mexicano va a tener unas condiciones totalmente distintas a una especie de ranchera, ¿cierto? Eso musicalmente hablando, pero yo personalmente no profundicé sobre eso porque sí me vi muy enredado, es decir, ya se me salía de las manos y no sabía cómo hacerlo, pero ya que hablas de comparación musicales, cuando estuve estudiando el fenómeno de la violencia, ese primer esbozo, aparte de encontrarme con los corridos, también me encuentro con esta música antioqueña y soñando con el abuelo y el campesino embejucado son 3 grupos musicales distintos que también están abordando el fenómeno de la violencia. Entonces ahí puede haber algunas pisticas por si te animas, pero tenés toda la razón, todísima, hay que ir más allá también. Muchas gracias, Eduardo. Sí, aparte para hacer un análisis musical también se necesita otro tipo de fuentes, como por ejemplo las partituras. Estamos hablando también de personas que no necesariamente se sentaban a escribir partituras, puede que sí, pero la idea era demostrar su descontento por medio de las coplas, más allá de generar como una apropiación musical en sí. Exacto, tengo entendido que, pues por lo que nos relata Villanueva Martínez, que cuando se hizo esta recolección, se partía más desde del voz a voz, ¿cierto? Hay una composición rítmica, pues base del corrido, que es ese, me da pena porque no sé cantar y aparte tampoco sé cantar como llanero, ¿cierto? Ese grito que comienza y ese ritmo con el que comienza y esa fuerza es similar, pues yo pongo un corrido y pues hay un patrón ahí de semejanza y que la letra se enseñaba era del voz a voz, nunca se dejaba un registro escrito. Sí, exacto. Tan es así que Era, el proceso etnográfico se recoge así, de entrevistas y empieza a transcribir. igual era un tema más hereditario, enseñarle al hijo el tema de las coplas, eso también viene de los juglares y se trasladó también sobre todo al sur, que en el sur también se explotó bastante en las pampas argentinas. Entonces, sí, me imaginaría yo que por ese lado sería un poco complicado hacer un análisis musical, aunque creo que sí se podría hacer, porque no Se puede hacer faltaría como... Sí. No, dime, qué pena con vos. No faltaría, obviamente yo no soy un experto en las fuentes, pero no, a lo mejor uno puede encontrar partituras o puede encontrar pues como fuentes que demuestren que sí tenían un conocimiento o una intención mucho más allá del mensaje
subversivo que querían mostrar. Cuando hablo de subversivo es en contra de la versión oficial que ellos querían pues como tumbar. Yo sé que de pronto, si hay ánimo, si se puede hacer en Venezuela. En Venezuela, esa cercanía del llano con Venezuela ha dejado ahí un elemento muy importante. Siempre que he querido viajar a Venezuela precisamente para esa investigación. ¿Cómo fue ese cruce en esa frontera que totalmente se desdibujó? Cuando uno lee los cuentos de Arturo Álape sobre los llaneros, ellos se sienten identificados más con Venezuela que con pues, su propia identidad colombiana. Tan es así que durante la violencia ellos migran a Venezuela. Esa primera migración hacia Venezuela es a causa de la violencia en el llano. Bueno, yo creo que ya los asistentes se quedaron sin preguntas después de preguntas bastante interesantes. Y la verdad lo que nos ha dicho Eduardo y lo que nos ha explicado, lo que nos ha mostrado con esta investigación, sí, ha sido bastante interesante, más cuando uno la lee, se da cuenta del valor que tiene. Entonces, Eduardo, muchas gracias por abrirnos este corto espacio, porque es apenas un espacio muy corto de un mundo tan grande que uno lee la investigación tuya y se da cuenta que de verdad tiene mucha más exploración de la que parecía. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Pues, me sentí acá todo halagado por la invitación. Uno cree estar en estos momentos de fama. A todas las personas, muchísimas gracias por sus mensajes, por el apoyo, por las preguntas. Es un tema que en realidad me apasiona muchísimo y como bien dice Juanes, no, preguntas fue con lo que quedé. Espero en un futuro poder hacer, pues como indagar más sobre esto y darle más basecitas a los discursos subalternos y a lo que pueden decir estos grupos que han estado marginados. Muchísimas gracias a todos. Los quiero. Bueno, muchas Listo, gracias a muchas todos. Bueno, Caro, así terminamos otro Conversemos. Listo, muchas gracias a Eduardo por aceptar la invitación, a nuestro moderador y por supuesto pues a todos los invitados, las preguntas que hicieron. Recuerden pues que pueden descargar el certificado de asistencia, ahí está pues el link en el chat, nuevamente lo comparto por si desean y bueno, muchísimas gracias a todos y quedan invitados para un próximo Conversemos. Chaito, se cuidan. Gracias a todos. Gracias. Muchas Chao, felicidades. Nati, se cuida. Chao, gracias. Negrito. Ay.